Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos el gusto de recibir al precandidato por el Partido Nacional favorito en todas las encuestas dentro de la coalición de gobierno, Álvaro Delgado. Gracias por estar, Álvaro. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Un saludo a la audiencia, un saludo a la audiencia de La Mira. Gusto estar acá. Siempre le preguntamos lo mismo a los candidatos. ¿Cómo está compuesta tu familia? 3 hijos, una esposa con la cual hace 27 años estoy casado y 5 de novios. Así que anda llevando. ¿Qué edad de los gurises? Tiene 20, 22 y 24. Varón el del medio. La más chica quizás fue la que más sufrió todo el proceso del tema político, las ausencias. Es la que me dijo, yo creo que lo conté alguna vez, cuando a fin de año pasado me estaban por proclamar como precandidato, me pidieron en un acto, entonces yo dije lo que iba a pasar, le pedí que me acompañen, me dijo una cena, papá, no es una decisión tuya, es una decisión de todos, porque nos cambia la vida a todos. Y fueron los que muchas veces me vieron pasar muy mal, en la pandemia se pasó muy mal, yo en realidad estaba muy angustiado, ya que lo hablamos muchas veces, pero eran 15 horas por día, 16, y hay momentos que vos no tuviste que no van a volver, ¿no? Y no te lo cobran, pero sabés que están ahí. Yo termino algún acto diciendo, ojalá, yo quiero ser presidente de todas las cosas porque tengo 3 hijos y ojalá las ausencias hayan valido la pena y se sientan orgullosos del padre que tienen. En caso de ganar, ¿pensás a tu mujer darle algún espacio en la vida pública? Aunque acá no existe el papel de primera dama, pero algunas... No existe, ella trabaja mucho en una fundación que se llama Unidos por Ayudar. Hizo 270.000 canastas en la pandemia, todos voluntarios, todo voluntariado. Y trabaja mucho en eso y en discapacidad, con fundaciones de discapacidad. Que es un tema que le gustaría trabajar, pero no sé en qué rol específico. Seguramente ningún rol institucional. Ayudar. Me parece que el tema es ayudar, facilitar. Es la que me insistió mucho. Leticia me insistió mucho en, trabaja con Alejandra Forlán, con varias fundaciones autistas, fundaciones de discapacidad motrices, y me dijo algo que lo tomé en el programa de gobierno que se va a presentar este jueves. Me dijo, hay muchos, te pueden haberse reunido con ministerios, con organismos. En La Torre vino un grupo de gente, nos juntamos con Luis y conmigo. Me dice, hay muchos esfuerzos en discapacidad. Hay 18% uruguayos con algún tipo de discapacidad. Para esas personas y para su familia el tema más importante. Me dijo, pero están muy descoordinados. Y ahí se me ocurrió la idea de generar una Secretaría de Discapacidad en Presidencia de la República. Si ganamos, hay un grupo de discapacidad en los grupos técnicos, y va a haber un programa de discapacidad para coordinar esfuerzos y para generar más impacto. La otra vez en una entrevista el presidente dijo que él hacía terapia y fue visto como una cosa importante, ¿no? Porque siempre es una cosa de la salud mental que se vive muy en privado, ¿no? ¿Vos hacés terapia? No. Vos sabés que es un tema que tengo pendiente, ¿no? Y A ver, Gabriel, nos conocemos hace mucho tiempo. Yo fui militante toda la vida, fui inspector de trabajo, fui diputado 2 veces, fui senador. Cuando ganamos, Luis me pidió que lo acompañe en la Secretaría de la Presidencia con un rol diferente a los secretarios de presidencia anteriores, ¿verdad? Tuve que renunciar al Senado para eso. Y después vino la pandemia, todas las crisis y lo vertiginoso y lo exigente. Todos los días hablar con todos los ministros.
llega un momento que sentís que te abruma, ¿sabes? Por eso digo, la experiencia de gobernar es intransferible. Y muchas veces pensé, ¿cómo canalizo todas esas cosas? A veces me voy para el campo, salgo un rato a caballo, yo qué sé. Pero vos, no, a ver, no puedes descargar en tu familia gran parte de las frustraciones del día, no es justo. En tus amigos tampoco, que a su vez yo trato de verlo seguido, pero no puedes hacerlo con la misma asiduidad. Con lo cual, el tema de la terapia es un tema que tengo ahí arriba de la mesa como pendiente. Capaz que es un prejuicio mío, ¿no? Saltemos de los sentimientos al dinero. ¿Le cuesta a los candidatos que pasan por acá hablar del costo de la campaña, no? Es importante tu presencia en la ciudad, se ven los carteles, ¿no? ¿Cuánto cuesta una campaña? Depende, una campaña debe costar, todo el proceso electoral Sí. debe costar 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. No todos los candidatos pueden hacer esa inversión. O 3 millones de dólares, depende cuánto inviertas, cuánto gastes en carteles. 3 millones de dólares menos de eso el proceso electoral que implica interna, elecciones y balotaje. Y hace la diferencia. Marca presencia. Más adelante, cuando se sume Federico Comesaña, vamos a estar hablando un poco del Porque tema. además implica que vos ayudás a financiar muchas cosas, ¿no? De parte de las agrupaciones. O sea, no estamos hablando de tu propia campaña simplemente, Es sino plata que viene de los empresarios, ¿no? ¿eh? Es plata que viene de empresarios. De donantes, de empresarios, de cena. ¿Cuántas cenas hiciste? Debe haber hecho como 5, a las cuales me invitan, o listas, o grupos, $1.000 el ticket. algunos 1000, otros 500, ¿Y otros cuánta gente va a 300. cada cena? Depende. En algunas fueron 600, en otras fueron 500, otras fueron 300. Ahí ya se hace una buena guita. Con un ticket en una cena, para mí es la forma más transparente. ¿Y después nos vienen a pedir? ¿A quién? El empresario da. En mi caso, saben que no. A ver, si vos comprometés a un tipo de oposición por un plato de comida, la verdad que estás en el horno. No, en mi caso no. En mi caso no, y pasé por donde pasé, por la primera línea de gobierno, ¿no? Nunca, te voy a decir algo, nunca, a ver, siendo legislador quizás es más diluido, pero en la Secretaría de Presidencia, donde tomás decisiones, nunca me pasó que quisieran plantearme algo indebido. Nunca. Te mentiría si me lo dije. Ya que iba a ir para otro lado, pero ya que hablas de cuestiones indebidas, ¿no? Este gobierno se vio impactado por casos de corrupción. Y uno podría, digamos, no sé si llamarle matizarlo. A ver, el caso de Penades no es responsabilidad de nadie, es una actitud individual. El caso Astesiano fue un error del presidente haber puesto a este hombre ahí. El caso Marcet estaba dentro de la ley, pero da la sensación que en todos los casos fue más grave la reacción que el hecho. Fue más grave la manera de tratar de tapar, con el tema de Marcet, ¿no? Todos los ministros que cayeron. Si vos mirás para atrás, el gobierno manejó mal. Con el diario del lunes yo te diría que capaz que se podría haber encarado de otra forma. De Marcet. Si está dentro de la ley. Puedes coincidir o no coincidir, pero era el marco legal que le habilitaba a darle un pasaporte. Claro, pero mirá todo lo que hicieron después para tapar, ¿viste? Por eso, todo esto lo puedo decir con el diario del lunes, y obviamente está la justicia resolverá. Pero podés admitir que no se manejó de la manera más adecuada. Con el diario del lunes te digo que quizás se hubiera tenido que manejar de otra forma. ¿Fuiste a visitar a Penades? No. ¿Eras amigo de él? No, era conocido, tenía muy buena onda. Él es mayor que yo, de la generación siguiente, anterior mejor dicho. Tenía muy buena onda, es un tipo muy inteligente. Hablábamos mucho de política. Era uno de los referentes del herrerismo. Iba a competir conmigo, pero con mucha onda. Y cuando pasó lo que pasó, dije lo que dije, ¿no? Que acá hay que tener mucho cuidado, hay nombres, hay familias, y hay que darle garantías a todos. Lo mejor que podía pasar es que actuara la Fiscalía, actuara la Justicia. Te decía que más adelante vamos a hablar del tema pobreza específicamente, ¿no?
pero hay algunos indicadores sociales que al gobierno no le están dando bien, ¿no? O sea, a ver, más allá de que hay más pobreza infantil, que lo vamos a hablar después, la desigualdad no mejoró, hay más gente en situación de calle, estos son datos del MIDES, hay más hacinamiento carcelario. ¿Qué pasó con el tema de las políticas sociales? ¿No fueron eficientes? A ver, lo que pasa es que los indicadores tenés que verlos en su totalidad y balancearlos en su totalidad. También hay menos inflación, hay más salario real que el 2019, hay más empleo, hay menos informalismo. Todo tenés que ponerlo en la misma bolsa. Pero estamos hablando de niveles de... Todo hablando de una parte Claro. y yo hablo de otra parte. Entonces cada uno puede llevar a donde le parezca la discusión. Y en realidad hay que verlo sin prejuicio globalmente el tema. A ver, yo creo que hay faltas de, me parece que todavía de derrame de algunas cosas. Estoy convencido de eso. Estoy convencido y que además es un proceso que seguramente este año se empieza a notar mucho más fuerte. Pero vos, por ejemplo... A ver, recorrí las 100 localidades más chiquitas del país y seguramente los principales servicios no lleguen. El MIDES había llegado a muchos de esos lugares. Pero en tu propuesta, ¿no? Como candidato, mirando para adelante, en un próximo gobierno, ¿cuál sería el salto que habría que dar para fortalecer esas políticas sociales? Mira, yo tengo lo voy a anunciar el jueves, el 2 de mayo, el programa de gobierno, que yo quiero, a ver, si me preguntás cómo me gustaría terminar el gobierno, mi gobierno, siendo el país más desarrollado de América Latina. Y ello tiene varias lecturas, ¿no? También indicadores sociales. Para eso necesito un segundo piso de transformaciones sobre la base que dejó este gobierno. Y una de las prioridades va a ser el plan familia, que lo vamos a aplicar el jueves, donde tenemos pensado invertir 200 millones de dólares. 200 millones de dólares llegando a esa cifra al final del quinquenio, en lo que tiene que ver, sobre todo, apostado a primera infancia. Yo creo que no debe haber hoy tema objetivo más noble en el país y más consensuado en el país, debería serlo, que trabajar sobre todo en la primera infancia. Este gobierno apostó 50 millones de dólares en primera infancia y generó una unidad ahora para tratar de ejecutar mejor y coordinar mejor para que derrame y tener impacto. Pero todavía falta. Pero ¿sabes? Inevitablemente, más allá que hablemos con Fede después, no puedo evitar tocar esto. Dale. Hay algunos temas que vinculados a lo social, que han enraizado culturalmente y que es muy difícil resolverlo en 5 años. Necesitas ¿no? Absolutamente. Problemas que vienen de 20 años, 30, ¿no? Y que precisaba 20 años para adelante. Pero hay otros problemas sobre los cuales se debaten en términos monetarios, por ejemplo, la pobreza infantil, que se resuelven de un día para el otro, porque es plata. O sea, si vos... Pero no se resuelve de un día para el otro. Yo ahí para. Coincido que la plata es necesaria. La pobreza infantil, porque una cosa, eso no significa que vos después los aspectos culturales los resuelvas con plata. Pero, multicausa, ¿no? Pero vos fíjate que si este gobierno se hubiera asumido un 0,5, según datos de Naciones Unidas, un 0,5 de déficit más, hoy vos podrías estar acá diciendo, este gobierno terminó con la pobreza infantil. ¿Te das cuenta, Álvaro? ¿Sabes qué pasa, Gabriel? Tenemos que asumir una realidad que también alguna vez la hablamos. Este es un gobierno que le tocó 5 crisis. 5. Te repito, la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania con el impacto del dólar, en el fertilizante, en el petróleo, la sequía en el verano, la sequía en el invierno. 83 años hace que no pasaba. La situación editorial cambiaria con Argentina. ¿Sabe cuánto nos llevó las crisis? 4.418 millones de dólares que no estaban previstos en ningún presupuesto. Entonces, ¿qué hicimos? Priorizar solucionar las crisis, salir de las crisis. Ahora estamos en otra situación, por eso yo hablo de que ordenamos la economía, tenemos otro Uruguay en materia económica, con la mitad de inflación, con récord de inversión, con récord de exportaciones, y hoy podemos plantear un segundo piso de transformaciones. Y yo en ese piso de transformaciones voy a poner a la pobreza infantil particularmente como una de mis prioridades. Y yo creo que además en este tema no debería ser un tema de debate político, debería ser un tema de acuerdo político. ¿Y por qué no se ve?
Porque yo lo que creo y lo que quiero, que en el temas que tienen que ver con presupuesto, y por eso voy a preparar un plan familia que tiene impacto fuertemente en la pobreza infantil, yo creo que ese plan o algún otro, o algunos proyectos de otro, porque en esto está bueno enriquecerse de propuestas ajenas. Las propuestas no son buenas o malas en función de quién las propone. Por ejemplo, Álvaro, si se convocara a los candidatos, ¿no? Sí. Y sentados en una mesa y firmar un compromiso para, en los próximos 5 años, gobierne quien gobierne, abatir la pobreza infantil, ¿vos firmarías eso? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Absolutamente. Si te estoy diciendo que es prioridad del próximo gobierno, lo que pasa es que entramos en un terreno donde capaz que es difícil decir en 5 años. Después el camino se ve. Pero el camino es muy importante. No, ya sé, Álvaro. El camino es muy importante. Pero la voluntad política, ¿entendés? La voluntad política. Yo lo que quiero manifestar es la voluntad política. Siempre planteo esto. Vos me hablabas de las crisis, ¿no? Y yo te entiendo. Pero yo siempre lo llevo a este plano, ¿no? Vos imaginate vos. Se te incendia la casa, ¿no? Se te arma un terrible lío en tu vida. A tus hijos le das todo. Está bien. Le das todo. En las crisis lo que está en juego es la vida, mucho más que la casa. La vida. Sin vida no hay nada. En la crisis de la pandemia está en juego la vida de los uruguayos. Mirá que y en la después pobreza infantil el también, empleo. Mirá que en la pobreza Y después infantil el también. empleo. Y obviamente, a ver, tú sos consciente que del 2018 para acá, hasta el 2020, la pobreza infantil fue creciendo, ¿no? Sos consciente, son datos estadísticos. Sí. Con este gobierno se estancó. ¿Estoy conforme? No, no estoy conforme. Yo creo que hay que seguir trabajando. ¿Se puso plata? Sí, se puso plata. 50 millones de dólares. Pero este gobierno yo creo que hubo un empeoró problema. la pobreza infantil. ¿Eh? Empeoró la pobreza infantil este gobierno. No, se estancó. No, creció. Está dentro de los márgenes de error, pero creció. Para mí se estancó, vamos a ir a la discusión por décimas. Pero bueno, pero yo creo que faltó coordinar más en la ejecución. Tan es así que hoy hay un organismo ejecutando los 50 millones de dólares que en 5 organismos que tienen que ver con pobreza infantil van a estar trabajando. Ahora, Sí. si vos me decís en 5 años esto se termina, Bueno, no lo sé, porque hay núcleos Está bien, duros, está hay bien, está otros. bien. Entonces, el lo proyecto que- de Cristina Lustenberg sigue en el Senado. yo con Cristina hablo bastante seguido. Fue ¿sabes? para la presidencia, pero ella carreteó 3 años en su gobierno frente amplista. Tampoco se lo llevó al frente. Por eso te digo, 3 años carreteó en su gobierno y 3 en este, y el proyecto sigue. Yo en creo el que además es Parlamento. mejorable el proyecto, te lo voy a decir. Está Se lo bien, dije a ella, ¿no? está Yo bien, creo que está bien. hay buenas intenciones, que es mejorable, pero es un buen camino. Yo lo que creo que lo que tenemos que firmar, si vos me decís, ¿qué firmarías? sí. Es la voluntad política. Claro, El qué. sí. Después el cómo lo implementa cada Y bueno, gobierno. sí, ahí se verá. Antes de irnos a la tanda, el liderazgo de Luis Lacalle Pou es tremendo, ¿no? Transversal. Tremendo, ¿no? Los niveles de popularidad son una cosa tremenda, ¿no? Consolidó un liderazgo y digamos, sería hacer futurismo, pero no importa, todo el mundo piensa, en el futuro seguramente vas a volver a ser candidato. ¿A vos no te da un poco de tener que lidiar si ganás con ese peso ahí? En realidad lo que me da es tranquilidad, porque seguramente va a ser mi principal apoyo en el gobierno y va a ser un gran consejero en el gobierno. Obviamente trabajamos espalda con espalda mucho tiempo. Soy consciente que en el 2009, cuando fundamos el sector aire fresco, venimos trabajando con los mismos objetivos, con el mismo rumbo, con muchas coincidencias, con estilos quizá diferentes, con personal diferentes y con historias personales y políticas diferentes. Pero obviamente nadie puede negar que el liderazgo de Luis Lacalle Pou hoy en el Partido Nacional es transversal. Como quizá no hubo otro líder en el Partido Nacional. A veces va a costar verlo porque decís, es alguien que tiene 50 años, 52 años. ¿Vos decís que más que Wilson? Lo que pasa es que Wilson se fue haciendo transversal con el tiempo. En el momento que Wilson estaba, Wilson del 71, Wilson del 84, era candidato y era líder de un sector del partido. Después estaba el Movimiento Rocha con Carlos Julio Pereira, después estaba el Consejo Nacional Herrerista con Lacalle Herrera. Hoy yo no creo que en el Partido Nacional haya algún sector que no reconozca el liderazgo de Luis Lacalle Pou.
y no lo quiero comparar con nadie porque cada uno es diferente y son tiempos diferentes y se adaptan a su tiempo. Luis Wilson fue enorme, fue el que me motivó a estar en política, esa épica en el liceo, mirá lo que te digo. Y Herrera en su momento debe haber sido lo mismo. Bueno, Luis hoy, con estilos diferentes, con modos de comunicación diferentes, con otra forma de hacer política bien diferente, es un líder muy transversal. Yo hablo mucho con él, obviamente tengo mucha confianza, y me imagino que en un gobierno, en mi gobierno, en un gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional y conmigo como presidente, va a ser un apoyo invalorable. En el Consejo y en el apoyo político, sin duda. Vamos a una tanda y Siendo seguimos. diferente, ¿no? Muy diferentes. Bueno. Como digo, en broma, un poco en broma y un poco serio. Cuando me dicen, dame un segundo, me dicen algunos, ¿usted quiere, lo comparan con la calle Pou, quiere parecerse a la calle Pou? Dije, la verdad que no. Ojalá, si me dicen, sos parecido en los rumbos, en la forma de trabajar, la capacidad de trabajo y la forma de comunicar con la gente, orgullosamente sería. Pero en lo otro termino por frutar a lo que me dicen, porque obviamente no puedo tener los mismos músculos, no Aprender a surfear. no hago surf, pero tengo algunos centímetros de más. Seguimos en la mira con el precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Cuando dijiste que en un gobierno tuyo la seguridad pública sería la prioridad, hasta dentro de tu propio partido, Bandini salió a decirte dos cosas. Si va a ser la prioridad significa que no lo fue ahora. Y después, la otra cosa que dijo Bandini fue, pero si va a ser la prioridad, ¿por qué no lo haces ahora que sos gobierno? A ver, está bien, el debate político puede darse, pero este es un gobierno que entra en el último año, que de los 5 años operativos de los gobiernos, de 5 años de trabajo, hay 3 operativos, porque 2 lo condicionó la pandemia. Guste o no guste, es una realidad. Y hay cosas que en realidad se pueden hacer porque se hicieron otras antes. Yo la verdad que estoy muy conforme con la actitud y el trabajo que está haciendo Nicolás Martinelli al frente del Ministerio del Interior. No solo en un Ministerio del Interior de diálogo. ¿Cambió? Sí, yo ¿Cambió creo el que esa ministerio? tónica de diálogo. ¿Cambió el ministerio? ¿Fue buscado ese cambio? ¿O Su surgió? propia personalidad, ¿no? Su propia personalidad. Pero además en ese enfoque dual sobre la delincuencia. Y gracias después podemos hablar de esto, pero gracias a muchas de las cosas que hizo Nicolás Martinelli y el equipo del Ministerio en este periodo, es que podemos pensar un segundo piso de transformaciones que tiene que ver con avanzar en algunas cosas. Yo comparto el enfoque dual, yo no tengo prejuicio a la represión, pero creo que además si no haces rehabilitación queda rengo, porque cada vez es un círculo cada vez más vicioso donde aumentar la oferta delictual siempre. ¿Y por qué no se logró avanzar ahí? Se logró avanzar. ¿Cómo? Si hicieron una 70% de reincidencia, Álvaro. En el tercer año. ¿Y sí? Y es por eso que Nicolás Martinelli está haciendo el plan PIA, el plan Redes Solidarias, donde en realidad lo que están haciendo es, más o menos salen unos 28, 29 privados de libertad por día. Sí. Tenemos récord de personas en las cárceles, ¿no? Sí. 15.000 personas. Salen unos 28, 29 de la gente que cumplió la condena, que merece una segunda oportunidad. Y que muchas veces si el Estado no le da algunos mecanismos, vuelve al mismo circuito y tenga esos niveles de reincidencia. Si nosotros no cortamos la reincidencia, cada vez la oferta delictual va a ser cada vez mayor. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? La represión siempre, por supuesto, pero además la rehabilitación y reinserción. La rehabilitación y reinserción tienen por lo menos 2 patas, una dentro de la cárcel, donde yo visité varias cárceles, donde estaba la UTU, INEFOP, estaba el MIDES trabajando, la DINALI adentro. Tacuarembó es un ejemplo bien claro de eso. En la cárcel nueva de Tacuarembó, hay otras. Y después en la salida. Y acá hay 2 vías bien diferentes. Uno es un programa piloto que se llama el programa PIA, que se le da una tarjeta de MIDES, boletos, y todos los meses tienen que recargarla y tienen que presentarse a la DINALI para hacerle un seguimiento para la inserción laboral y paralelamente se les capacita. Se los capacita
para poder reinsertarlo en el mercado de trabajo. Muchas veces salen con las familias que ya no están, con muchos amigos que obviamente ya no están, con entornos complejos y terminan volviendo a veces a los mismos círculos. Y lo otro es un programa vinculado a empresas que lo organiza la DINALI, que pasó del INR al MIDES. Yo creo que es un típico ejemplo, yo soy partidario del Ministerio de Justicia, te lo quiero aclarar. Es un típico ejemplo que hay que pasar al Ministerio de Justicia, las cárceles y la DINALI, donde en realidad hay 150 empresas que están generando un programa de pasantías laborales con capacitación previa y posterior para gente que salió de la cárcel, o sea, salió de estar privada de libertad, donde se le da una oportunidad y donde el Estado subsidia ese salario por un año, 80% para las mujeres, 60% para los hombres, para reinsertarlo en el mercado formal. Sí, conozco. Y la verdad, lo conoce ese programa, ¿no? Sí. Y la verdad, la experiencia que yo tengo o lo que me han dicho, que el nivel de reincidencia, primero, el nivel de abandono del programa, y segundo, el nivel de reincidencia ha sido mínimo, con lo cual para mí es bien auspicioso. Desde la década del 90, los expertos vienen advirtiendo que el delito común es un delito que afecta mucho a las sociedades, obviamente, pero que el crimen organizado termina por afectar las instituciones. Yo no digo que haya sido intencionadamente, pero advierto una visión clasista del combate al narcotráfico, ¿no? ¿Por qué? Hay un artículo de la ley de urgencia que siempre menciono, ¿no? Se votó como agravante tener droga en tu domicilio, ¿no? Yo tengo 200 gramos, la tengo en mi domicilio. Tengo 3 toneladas, la tengo en un galpón. Eso fue una medida muy clasista. Las cárceles están llenas de pequeños narcotraficantes. Mientras tanto, los escáneres no funcionan. Los radares brillan por su ausencia. El lavado de dinero, prácticamente hay muy pocos casos. Se pena igual el que tiene 100 gramos de cocaína que el que tiene 5 toneladas. No se pena igual, pero está. Sí, se No pena se pena igual. igual, pero igual. ¿Vos estás de acuerdo, por ejemplo, con modificar el Código Penal para diferenciar al narco pequeño del narco grande? ¿Sí estás de acuerdo? Dije que esas Todos los candidatos han dicho que están de acuerdo. Que esas cosas había que revisarlas. ¿Sí? Lo dije públicamente. O sea que todos han dicho eso. Es buena noticia, No, ¿no? claro, pero digo, porque hasta Es ahora una buena no. noticia, va a haber elecciones ahora y me parece que después, lo que pasa es que después cuando el que le toque ganar convoque a los demás, no hay que decirlo en campaña electoral, hay que hacerlo después que vengan las elecciones. Ahora, Álvaro, A ver, te contesto algunas cosas. Sí. Yo creo que este gobierno avanzó y avanzó fuerte. Se puede decir que es insuficiente. El combate al delito ni que tal vez. Tú sos consciente que el 2018 y 2019 fueron los años más violentos del Uruguay. ¿Está? Y 2018 y 2019 fueron los años más violentos del Uruguay. Medios en homicidios. Sí. No, en total, ¿eh? Pasamos, cuando empezó el Frente Amplio en 200 homicidios, terminamos en 400. De 7.000 rapiñas terminamos en 30.000. Y sos consciente también de que este gobierno, dándole apoyo político y apoyo jurídico a la policía, la luz que se lo dio, logró frenar y empezar a bajar los delitos. Puede decirme, son estadísticas. Las denuncias. Las denuncias de delito. Las denuncias de delito. Para ser bien concreto, la denuncia de delito. La misma que se medían antes. Exacto. La denuncia de delito. Exacto. Vos podés decir son estadísticas, sí, son estadísticas. Ahora, hay 27% menos de rapiñas, 20% menos de hurtos, 50% menos de abigeato. Se creó la Dirección de Seguridad Rural en Florida, la creó la LUC, y 3% menos de homicidio. ¿Estamos conformes? No, pero es un camino. Y si a esto lo ato algunas cosas que te voy a comentar ahora que vamos a hacer para adelante, algunas que se están haciendo y las vamos a profundizar, que es incorporar la tecnología al combate del delito y trabajar especialmente en una acción muy coordinada entre varias fuerzas. Estamos hablando de, como ejemplo, el grupo antimafia italiano, que también te lo quiero comentar, si me permitís. Podemos decir que este gobierno, además de eso, avanzó en descentralizar la Guardia Republicana, por lo menos en 3 localidades, ¿no?
San Carlos, Tacuarembó y Villa Unión. Yo espero llevarlos a 6 lugares más. Creó las brigadas antidrogas en Montevideo y Canelones, que el Frente las había desmantelado en 2013. Se creó una fiscalía para el tema antidrogas. Estamos metiendo los radares en el puerto, los escáneres en el puerto, que hace años había uno y que se usaba mal, porque en realidad era un escáner bastante limitado. Se están instalando 3 nuevos que van a pasar todos los contenedores por ahí. Yo creo que hay un avance en ese sentido. Te tengo una noticia. Sí. Hay países que han invertido 50.000 veces más que Uruguay y no han podido. Yo por eso no lo voy a dejar de hacer. No digo que no, no digo que no. Si tú me decís, Pero no inviertas en escáner, yo no lo voy a dejar de hacer. No, pero ¿sos consciente de que no se puede por este camino? No, pero vos vas cerrando. A ver... porque no es lo mismo. En 2019, Gabriel, en 2019, quieras o no, se incautaron 100 kilos de pasta base. En 2020 se incautaron 600 kilos de pasta base. ¿Sabés cuánto es eso de la producción mundial? Capaz que nada. Pero en ese periodo... no subieron por 6 la producción. Quiere decir que la policía fue más efectiva. ¿tá? Pero mira, Álvaro, yo te iba a decir esto. En 10 años se incautó en Uruguay el 0,001 de la producción mundial. Pero en esos 10 años entraron 18.000 personas a las cárceles por el combate al narco. ¿No hay que cambiar la perspectiva? El paradigma, capaz. El paradigma, está bien, sí, el paradigma. Que es mucho más profundo. Es más profundo. Pero no digo no podemos de la noche a la mañana. Está bien, decir, pero vos de la noche a la mañana no lo cambiás. No podés. Pero caminar en ese sentido... Y yo no voy a dejar de tener los instrumentos necesarios que me permitan combatir el gran narcotráfico a través de los contenedores o el contrabando a través de los contenedores. Hay que hacerlo. O sea, vamos a los escáneres, quiera le gusta, no. Vamos a hacer la Guardia Republicana en todo el país, vamos a crear el grupo contra el multifuerza, contra el crimen organizado y el narcotráfico, voy a meter a las Fuerzas Armadas, a la policía que la va a coordinar, a la Senaclaf, que la voy a juntar con la inteligencia financiera del Banco Central, voy a meter a la Secretaría de Inteligencia del Estado, voy a meter a la DGI y voy a meter a la Fiscalía. ¿Viste esa propuesta que maneja Sanjurjo, los juzgados de droga, los conoces? Pero ya hay Fiscalía. No. Los juzgados de droga que funcionan en varios países funcionan así. Cuando alguien comete un delito bajo los efectos de la droga o para conseguir droga, se le ofrece la posibilidad de ir por el Código Penal o entrar en un juzgado de drogas que por 2 años lo tiene en rehabilitación, ¿verdad? ¿No te parece que hay que invertir? Hay brigadas policiales de droga en todos los departamentos, pero no hay clínicas de rehabilitación en todos los departamentos. Tenemos una represión sobre la oferta y un tratamiento de la demanda muy desbalanceado, Álvaro. Sí, y hay alguna experiencia en Estados Unidos bien interesante al respecto, ¿no? Sí, claro. Donde en realidad no lo mandan a las cárceles, lo mandan a la rehabilitación. Esto es lo que te estoy diciendo. Si es eso lo que me está diciendo, sí, y me parece bien interesante, y algo de eso vamos a poner, te adelanto, en el programa de gobierno. Me pareció bien interesante la idea. Ahora, vamos a decir la realidad como son. Cuando asumimos el gobierno, los centros de internación para gente que está con consumo problemático de sustancias, el Portal Amarillo, soy consciente, tenía 40 camas. ¿Tá? Vamos a terminar el gobierno con cerca de 270 camas por parte de ACE. Para los que no pueden pagar, para los que pueden, tienen clínica privada y salen una torta de plata, por ser diplomático. Sí. Pero los que no pueden, que son la mayoría, bueno, le vamos a aumentar la oferta para tener la posibilidad de internarlos y de esa forma tratar de rehabilitarlos. ¿A vos te parece que haber aumentado de 10.000 a $100.000 el monto bajo control no es una mala señal para el lavado? Mira, nosotros a eso le sumamos una ley que se generó por el tema del decomiso, ¿no? Decomiso parcial para que invierte la carga de la prueba para los narcotraficantes que tienen que demostrar que en realidad lo que tienen de patrimonio lo tienen de forma lícita y no ilícita. Que lamentablemente el Frente no la votó, que es donde los agarrás por el tema patrimonial, donde más le duele, claro. ¿Verdad? Lamentablemente esa ley no la acompañó el Frente Amplio. En este tema, en el tema de los montos sobre la desbancarización, fue un viejo pedido de las cámaras de comercio, de industria, los centros
comerciales de todo el país y de los ciudadanos de permitir un flujo de dinero que en realidad no necesariamente tenga la obligación de ser bancarizado. Pero, lo que a veces se equivocan es que no están exentas de controles, ¿no? Porque hay quienes tienen que hacer las escrituras, tienen que reportar operaciones sospechosas y tienen responsabilidad penal sobre eso, ¿estamos de acuerdo? Sí. Así que no están exentos de Pero los controles. resultados... No es un viva la pepa. No es, pero los resultados no están mostrando... Yo no creo que ahí está el problema grande. Ahí no está el problema grande. Ahí no está el problema grande. ¿Dónde está? El problema grande es el más grande. Está por encima de esa cifra, ¿no? A ver, por las cifras decís vos. Por un narco no estamos hablando... No, estamos de acuerdo, pero las señales también son importantes, ¿no? Sí, pero no creo que esto en realidad surge de una demanda social de los centros comerciales de todo el país, de la Cámara de Comercio, por un tema operativo que los estaba asfixiando la bancarización obligatoria. Le pusimos un tope, ¿no? ¿Viste el programa Cure Violence que está aplicando el Ministerio del Interior, que tratan de ir a, sí, ¿no? Me lo contó Nicolás Martinelli, no... Sí, vos por ejemplo, estarías... Me gustó mucho, perdón, este programa me gustó lo que me contó Nicolás de entrar en un proceso de meter la analítica a las cámaras para estudiar. La analítica es muy interesante, porque le metés inteligencia artificial a las cámaras de la policía, o sea, vos le metés en un programa actitudes que tienen que detectar. Si no, es imposible, cada vez aumentás más cámaras, pero no te da la gente para mirarlas todo el tiempo. Entonces le programás con actitudes sospechosas o de actitudes a detectar. Alguien que se cae del piso, alguien que te muestra un arma, alguien que levanta una mano como para pegar, y enseguida te lo reporta. Vos sos consciente, algo. Eso analítica. Vos sos consciente que la gente va a consumir siempre, ¿no? ¿Volvemos a la droga? Sí, vos sos consciente que la gente va a consumir cuando quiera consumir, va a consumir, ¿no? Sí. ¿Vos estarías dispuesto, digamos, a aplicar políticas que soporten un poco más de tráfico a cambio de que haya menos homicidios? Lo que pasa es que nada te garantiza una cosa con la otra. Pero si fuera... Es contrafáctico, Gabriel. No es contrafáctico. Hay ejemplos en el mundo. Está bien, pero yo no me voy a arriesgar. Y este programa que está aplicando el Ministerio del Interior va encaminado un poco a eso. No, en realidad son líderes sí, rehabilitados que hablan vinculados sobre todo a los homicidios. No te jugás por eso vos. En esta disyuntiva no preferís no. Tengo que estar muy seguro. Ajá, está bien. Y no tengo garantía que es así. Está bien. Y el costo de errarle es grande, ¿no? Siempre tenés marcha atrás. Siempre. Seguimos en la mira con Álvaro Delgado y sumamos en la mesa a Fede Comesaña. ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. ¿Cómo anda, Fede? Todo bárbaro. Habíamos terminado con el tema de la pobreza y yo dije que íbamos a meterlo. Si no sé si querés arrancar por ahí. Sí, quiero arrancar por ahí, empezando también por precisar algunos de los números que se habló en los primeros bloques y traer de nuevo este tema a la mesa. A ver, la pobreza medida por ingresos aumentó de 2019 a 2023 de 8,8% a 10,1%. Yo creo que no son unas décimas, estamos hablando de 50.000 uruguayos más que están por debajo de la línea de pobreza. ¿Cuánto fue en 2019? Es cierto, estamos hablando de 8,8, no era el mínimo. ¿Cuánto fue en el 2019? ¿En qué sentido? ¿Cuánto fue la pobreza en el 2019? 8,8%. No. ¿No? No. ¿Cuánto fue? Fue 9,9. ¿9,9? No es lo que dice La pobreza aumentó del 2017 con respecto a 2018, 2019 con respecto a 2018. 7,9 en 2017, 8,1 en 2018, 8,8 en 2019. Aumentó en la pandemia y volvió a bajar a los niveles de 10,1, creo que dio, ¿no? Pobreza 8,8, la página del INE, 8,8% 2019. Estamos hablando de un aumento de 50.000 uruguayos. Pobreza infantil pasó de 2019 17% a 20,1%, son 8.300 niños, es decir, un 3% de los menores de 6 años. Y ahí sí, el mínimo fue alcanzado en 2019 y hoy estamos a niveles más altos desde 2015. Aumentó la brecha de la pobreza, que es decir, la distancia media entre el hogar pobre a la línea de pobreza. Aumentó el índice de Gini un punto, aumentó la distancia entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana. Es decir, todos los indicadores de pobreza y desigualdad aumentaron, no en una cifra escandalosa de decir que hoy estamos
mucho peor en términos de pobreza, porque si vemos 2015 nadie decía que Uruguay estaba en niveles escandalosos de pobreza, es cierto, pero sí que hay un fenómeno de deterioro de los indicadores sociales que es innegable en una economía además que crece y que genera empleo, porque si decimos que son unas décimas o que no es significativo el número de uruguayos que aumentó su condición de pobre, tampoco sería significativo la creación de empleo, que va más o menos, un poquito más, 70.000 puestos de trabajo. Yo creo que los dos fenómenos son significativos. Sí, hoy andamos más cerca de los 80, pero los dos fenómenos son significativos. Y yo creo que el salario real. Aumentó el salario real, es Con cierto. respecto al 2019. Es cierto. En públicos y en privados. Y aún así tenemos que el gobierno no pudo cerrar con los mismos números de pobreza que en 2019 o en principio de 2020 cuando asume el gobierno. Más allá de la magnitud que podemos discutir en realidad, sobre todo pensando, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hizo o qué faltó hacer o qué se debe hacer para mejorar estos indicadores y volver a encauzar estas cifras? ¿Sabes lo que pasa, Federico? En el medio hubo un fenómeno que vos no podés desconocer, nadie puede conocer. Una pandemia que acorraló el mundo y acorraló el Uruguay, que aumentó la pobreza, aumentó el desempleo. Y si no aumentó más es porque generaron subsidios, seguro de paro especial, aumentó la pandemia, la pobreza, aumentó el desempleo, aumentó una cantidad de indicadores producto de una situación que fue un colapso que empezó por lo sanitario y terminó impactando en lo laboral y en lo económico. O sea, no es químicamente puro un gobierno. En el medio vos no podés generar un análisis sin decir, bueno, en el medio de esto hubieron 2 años que tuvimos que atacar la pandemia, que en realidad priorizamos, y reitero, yo te hablé de la cifra, 4.418 millones de dólares destinados a superar las crisis. Entre la recaudación menos, más la inversión que se hizo en tratar de ayudar a aquellos que estaban más frágiles. Entonces, yo digo, ¿es el camino? Sí. ¿Falta? Falta. ¿El gobierno terminó? No terminó, casi falta un año para el gobierno, ¿no? O sea, no hay datos cerrados a fin de gobierno. Yo estimo, y te lo decía hoy temprano Gabriel, que parte de este crecimiento, ordenar la economía, crecimiento económico, este año vamos a crecer alrededor de un 4%, más parecido al 22 que al 23. 23 tuvimos 2 sequías, la de verano y la de invierno, con lo que significó para los cultivos, para el agro, bueno, en el invierno lo que significó las obras vinculadas a la inversión en agua. Pero fuera de eso, este año vamos a crecer cerca del 4%, capaz que el 4%. Pero tenemos la mitad de inflación que el 2019, tenemos más inversión, 20% más inversión, tenemos menos informalismo, tenemos récord de personas trabajando. Entonces eso en algún momento derrama. Capaz que derrama más lento de lo que yo quisiera. Por eso te digo, el gobierno lo terminó. Y capaz que hay que, porque en esto no se puede ser terco con la realidad, ni decir está todo bien, ni hicimos todo bien. Capaz que los números están bien, el país empieza a crecer, empieza a desarrollarse, pero también falta instrumentos donde permita tener más impacto directo en algunos lugares. Te dice alguien que está recorriendo todo el país, acaba de hacer las 100 localidades más chicas, y ves como las pequeñas cosas del Estado, que no son grandes números en un presupuesto nacional, le cambian la vida. Le cambian la vida. Después yo tengo otra discusión, que no la voy a dar ahora, porque no quiero que... No podemos discutir números en procesos electorales. Perdón, no podemos discutir criterios en procesos electorales, porque me parece que no es sano y no es justo. Mañana termina la elección y yo creo que, como en su momento se discutió cómo se mide el IPC, por ejemplo, qué cortes de carne incluyen el IPC, que hay cortes que ya no se usaban, por ejemplo. Bueno, y en su momento, cuando se hizo la reforma tributaria, se metió el tema del FONASA, en el tema del costo para medición de la pobreza, del ingreso, ¿no? Hoy la pobreza se mide por ingreso. Y hay algunas cosas que no se están incluyendo. No estoy cuestionando el criterio, porque el criterio es el mismo que se usaba antes.
pero hay algunos ingresos adicionales que no están incluidos ahí. 200.000 uruguayos que tienen un beneficio de un 50% en la garrafa de 13 kilos de Supergas, que es un ingreso adicional, y 180 y pico de mil uruguayos que tienen un beneficio de un 90% de la tarifa de UTE, que tampoco está ahí. Yo no lo voy a discutir ahora, porque sería injusto y porque sería politizar un tema que yo no quiero politizar. Si estoy dispuesto a decir, esto es un objetivo nacional, donde digamos cuál es el objetivo, que es, vamos por la pobreza y particularmente la pobreza infantil, después que el gobierno verá los cómo, pero enriquecido en función de los programas, no me imagino que haya 2 partidos, o 3 partidos o 4 que no estén de acuerdo con este tema, me imagino. Ojalá tú le preguntes a todos los candidatos lo mismo, si están dispuestos a firmar un compromiso. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con una actitud política. Yo negocié en nombre del Partido Nacional el acuerdo cuando Mujica fue presidente, y bueno, mandarle también un abrazo en un momento especial, ¿no? Yo firmé un acuerdo que era el acuerdo multipartidario de energía. Me tocó negociarlo por el Partido Nacional. Era del 2014, 2015, en realidad fue ese verano 2015, hasta que Mujica asumió, se suscribió ese acuerdo, hasta el 2030, donde se estimulaban las renovables eólica, biomasa, solar térmica y fotovoltaica, fundamentalmente eso. Determinar los qué, no los cómo. Yo los cómo después discutí cómo se implementaron, pero los que estábamos todos de acuerdo, y en eso nos teníamos que poner de acuerdo porque tenemos que mirar con luces largas, porque le iba la vida al Uruguay, no el Uruguay de Mujica, el Uruguay de todos nosotros. Y en el tema de la pobreza infantil no le va el Uruguay de Álvaro Delgado presidente, le va el Uruguay de Álvaro Delgado presidente, del siguiente y del siguiente. Así que ojalá que en estos temas estemos todos. Saliendo de los números, me gustaría hacerte cuatro preguntas cortitas de sí o no y por qué, para entender tu posicionamiento respecto al tema de la pobreza y sobre todo cómo ves la problemática y cómo la entendés esa problemática. La primera es, el problema de la pobreza tiene mucho de actitud. El que quiere salir de la pobreza en Uruguay tiene forma de hacerlo. ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Y por qué? Estoy parcialmente de acuerdo. En realidad, estoy más desacuerdo que en acuerdo. Yo creo que la generación de empleo, si derrama, es una oportunidad para salir de la pobreza, pero hay gente que además hay otros elementos, como hablamos, son multicausales, que tienen que ver hasta con la cultura del trabajo. Entonces, si nosotros no damos instrumentos para que valoren el trabajo, aunque haya trabajo, va a ser imposible de poder atar esas 2 moscas por la cola. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que implica un trabajo que no solamente dar empleo, es que el Estado esté más cerca ayudando a valorar las cosas que te hacen salir de la pobreza, además de la ayuda. La sociedad tiene que transferir más plata de la que transfiere hoy a los hogares de menores ingresos. Y seguramente en algunos núcleos duros sí, y en otros hay que generar oportunidades de salida. Este gobierno generó oportunidades de salida. Yo lo viví mucho en el interior, en mi zona. Mucha gente te decía, vos le decías, bueno, tengo que hacer este trabajo, dame así te inscribo en el BPS. Me decía, no, pues yo con una tarjeta del Mides, si vos me inscribís en el BPS, yo pierdo, me dan de baja en la tarjeta. Y entonces me pasaba que me decían, yo puedo hacer la changa en negro. Y en realidad lo que hizo este gobierno es subir los topes. O sea, podés tener las cosas, podés tener la tarjeta, podés subir el tope de la asignación familiar y seguir cobrando y estar inscripto en el BPS. Porque es la única forma de meter en un círculo virtuoso que la gente se vaya ayudando a formalizar. Antes de que sigas, un paréntesis, pues a mí se lo pregunto a los candidatos. ¿Seguís con la política de quitar la asignación familiar a quienes no pueden mandar a sus hijos a la escuela? ¿De lo que no pueden o de lo que no quieren? Llámale como quieras. Yo creo que hay gente que no puede. En principio yo creo que yo en eso tengo una posición de la asignación familiar está asociada o debería estar asociada a la escolaridad. Es más, estoy planteando becas para que los bachilleres no deserten, los quintiles más bajos no deserten, becas en efectivo para que no deserten. Quizá el problema sea que la herramienta que se está buscando para mandar a los chicos a la escuela, pero vos se la quitás. Pero me parece que en cada caso la regla general es asociarlo, pero que la casuística es innumerable, ¿no?
Está, pero ahora no hay casuística. El que no manda, no manda. Y Por se- eso yo te estoy hablando que la casuística es innumerable. Está, pero vos se la y seguís hay que estar sacando. muy cerca. No la pagás. Al que no manda el pibe a la escuela, no se la das. No es automático, tú sabes que no es automático. Pero ahora es automático. No es automático. ¿Cómo no? No, Sí, no el lo que no- mandás, deja de ir, tenés tú un proceso, te visitan, tenés que tener determinado nivel de inasistencias. Bueno, pero Es un básicamente proceso, el ¿no? que no manda, Se habla no. con los padres, no es un proceso automático, se dan de baja y listo. Sería tremendamente injusto. ¿No estás de acuerdo con esa cosa radical de decir no mando, le lo quito? Yo creo que hay un término medio de decir, la regla es, esto está asociado a la escolaridad. Ahora, cuando le dejás permanentemente no participar de la escolaridad, tenés que ir a ver qué problema hay. Puede haber desidia, ojalá que no. En eso hay que trabajar en otras cosas. O puede haber otros problemas que tienen que ver con acceso, con coyuntura, con enfermedades familiares, con otra cantidad de cosas. Entonces hay que ser, en esto, sobre todo hay que tener sentido común y sensibilidad. Sí. Otra afirmación, no se puede atender las necesidades de los niños en condición de pobreza si no atendemos también las necesidades de los padres en condición de pobreza. Y sí. Sí, a ver, no necesariamente están siempre vinculados, pero generalmente están vinculados. Pero es muy no- difícil que haya niños pobres en padres que no son pobres. Ahora, no necesariamente sea la inversa. Muchas veces he visto situaciones que realmente a uno le llena el alma, de padres que hacen el esfuerzo, enorme el esfuerzo, para que sus hijos tengan niveles diferentes de vida a los que tuvieron ellos. Pero en una sociedad que cada vez más, según encuestas de Latinobarómetro, comulga con la idea de que en Uruguay es pobre el que quiere, es más difícil transmitir Yo no creo que empatía es hacia pobre el que quiere. el adulto pobre que ¿Sabes hacia lo el que niño pasa? pobre. Yo con esas consultorías y encuestas internacionales a veces no las comparto porque, está bien, yo que recorro el Uruguay, los lugares más chiquitos, la mayoría de los candidatos no van y en las planillas de Excel no aparecen. No se puede dirigir un país por un mapa, tenés que conocerlo. Entonces yo no creo que es pobre el que quiere. Es pobre por diferentes causas. Quizá no tuvo la oportunidad, quizá tuvo condicionamientos que hicieron que esa sea la realidad, quizás culturalmente hay procesos que hay que ayudar a comprender o aprovechar, y después hay una asistencia al Estado, porque siempre va a haber en todos los países un núcleo duro de pobreza muy difícil de abatir, núcleo duro de pobreza muy difícil de abatir. La desigualdad económica es un problema de por sí. ¿Debería ser un objetivo de política económica reducir la desigualdad? ¿A qué le llama desigualdad? Desigualdad, la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos, Cosa que, la a ver, distancia promedio hacia la media, como quieras. Es una pregunta un poco holística, ¿no? Ujú. Un poco teórica la pregunta es, la diferencia entre lo que gana más y lo que gana menos, en la actividad privada o en la pública. Empezamos No, así. a lo que me refiero es que Vos que vas a topear tradicionalmente- salarios, subir el salario mínimo, lo haces en los públicos. Es muy difícil de plantear, no es una pregunta válida. En términos académicos no es una pregunta válida. Yo lo que estoy planteando es, ¿el crecimiento tiene que ir con distribución? Sí, claro que sí. El crecimiento solo no asegura mejoras en las condiciones, si no hay distribución. Ahora, la distribución sin crecimiento no existe. Una más, Fede, ante la tanda. Una encuesta reciente del Banco Central lo que revela es que 11% de los uruguayos nada más está de acuerdo con que, bueno, le sobra algo de dinero al final del mes, solo 11%. Solo 38% dice estar satisfecho con la situación financiera, algo que a mí me llamó más la atención. 50% dice que debido a su situación financiera nunca tendrá las cosas que quiere en la vida. Es decir, ya mirando a futuro hay una resignación importante y 61% de los uruguayos no logra tener un fondo de emergencia capaz de cubrirle 3 meses para adelante de gastos si llega a haber algún imprevisto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Lo que pasa es que los temas aspiracionales son muy diferentes de medir. ¿Qué es para vos estar en condiciones adecuadas? Tener un plato de comida todos los días, que te atiendan, poder llevar a tus hijos a colegio, que se eduquen, tener un techo digno. A ver, yo te puedo decir que el 1 de marzo del 2020, cuando asumimos el gobierno, teníamos un 5% de déficit fiscal, te conta, 10.5% de desempleo, 194.000 uruguayos sin laburo, y teníamos al borde de perder el grado inversor, y además tenemos
lo que más me preocupa y lo que más me indigna, te lo quiero decir con estas palabras, teníamos 218.000 uruguayos viviendo en 650 asentamientos. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, con mayoría propia y bonanza económica, con 7 aventuras empresariales que todas perdieron plata. Eso es indignante. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el plan avanzar son 500 millones de dólares. ¿Vamos a solucionar todo? No, pero quizá 65, 70.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, sin techo, van a terminar este gobierno con un techo digno. Nos vamos a una tanda y seguimos con Álvaro Delgado. Seguimos en la mira con Álvaro Delgado. Aquí Laura Raffo propuso negociar con el Mercosur una salida como miembro pleno y pasar a ocupar un lugar como Estado asociado. Yo creo que, primero, yo no comparto, tengo mucha coincidencia con Laura, la mayoría de los temas programáticos vamos a tener coincidencia, bueno fuera que no la tuviéramos con Laura y con Jorge, porque además vamos a atender un programa único del Partido Nacional. Yo creo que el Uruguay lo que tiene es que flexibilizar el Mercosur y generar condiciones que en realidad están previstas en el Mercosur actual sin dejar de ser miembro, ante la falta de voluntad política, permitir generar mejores y mayores niveles de acceso en forma individual. No cambiar la condición. No cambiar la condición. ¿El Mercosur fue una traba en esta administración para los planes del gobierno de inserción? Los gobiernos del Mercosur, más que el Mercosur, porque el Mercosur tiene mecanismos para habilitarte a poder negociar con terceros países o terceros bloques. El Mercosur está muy perforado, todos sabemos, el arancel externo común, está perforado el comercio intrazona, tenemos 10.000 ejemplos. Y la verdad que no hemos tenido con Kirchner o con el kirchnerismo de un lado y con el gobierno de Paraguay no habíamos tenido hasta el momento la voluntad de avanzar en el generar ese waiver necesario, que en su momento lo tuvo Jorge Valle, ¿recuerdan, no? El Tratado de Libre Comercio con México. Se lo dio el Mercosur, integrando el Mercosur. Yo creo que ahora se abre una oportunidad de que el Mercosur se flexibilice. Yo creo que, lamentablemente, el acuerdo con la Unión Europea se acaba de morir. Lamentablemente, digo, porque además no es serio empezar a poder hacer un acuerdo 25 años después, cuando en realidad gran parte de las condiciones que acordaste ya no son tales. Así que me parece que hay que ser más creativos. Uruguay va camino a generar un camino de flexibilización en el Mercosur, a plantearlo. Nos lo permite el Mercosur, nos lo permite nuestro derecho positivo. Hicimos la nota para integrar el Tratado Transpacífico, seguimos trabajando en una secuencia con China y seguimos trabajando, ahora empezamos algunas negociaciones con el sudeste asiático, que es una gran oportunidad comercial. Durante el gobierno del Frente, el Partido Nacional criticaba el atraso cambiario, le pedía intervenir en el mercado. Ahora hasta la Asociación Rural le pide al Partido Nacional que haga algo con el atraso cambiario. Sí, me acuerdo que había ministros que decían que si el dólar del Frente no valía tanto, renunciaban y no renunciaron. Más que atraso cambiario, yo hablo de competitividad, que es mucho más grande que atraso cambiario. Y en realidad yo comparto que hay un rezago cambiario de apreciación del peso. ¿Se vio intervenir más? No. Se ven a generar instrumentos de competitividad, que te los voy a mencionar, no solamente por el lado del dólar. A ver, la zona este del país era la más rezagada en inversiones, en conectividad y en posibilidad de acceso. Va a tener ruta 6, va a tener ruta 44, ruta 7, hidrovía La Charqueada, el puente de La Charqueada, el puente de La Charqueada, Cebollatí. Todo eso, ¿qué te genera? Baja de costo, baja de flete. ¿Tiene que ver con la competitividad? Tiene que ver con la competitividad. El tema 200 antenas en todo el país para generar internet, ¿tiene que ver con la competitividad? Tiene que ver con la competitividad, te ahorra trámite. Generar el abatimiento de casi 200 trámites que no agregan valor, tiene que ver con la competitividad, sobre todo en el agro, empezando por la guía de transferencia de ganado, tiene que ver con competitividad. El dólar es uno de los elementos.
sobre todo para los sectores que producen bienes primarios, que además son transables, se exportan y obviamente se exportan en dólares. ¿Cuáles son los instrumentos dentro de eso? Paquete de medidas de mayor competitividad, bajar el costo del Estado, que es uno de los temas más importantes para poder ayudar a fortalecer el dólar, darle conectividad, darle acceso a mercados. Bueno, todo eso tiene que ver con un sistema de competitividad donde el dólar es uno de los elementos, no el único. Rezago, debe haber un 14-15% de rezago del precio del dólar con respecto al peso. El Banco Central definió una política que yo comparto de no intervención en el mercado de compra, porque es un circuito de nunca acabar. Después que interviniste una vez y la gente se acostumbra que intervenís, no terminas nunca más y no hay plata que te dé. Mira lo que pasa en Argentina, lo que pasó en Argentina. La última vez que intervino el Banco Central fue en agosto del 2020, no intervino nunca más. Hay flotación limpia en Uruguay. Lo que sí podemos decir es que hay algunos mecanismos. La tasa de interés es una. Y se ha seguido bajando la tasa de interés. Hace poco la Comisión de Política Monetaria la hizo. Y lo segundo tiene que ver con obligar a las empresas públicas a que utilicen el mercado para la compra de dólares, que son las grandes compradoras de dólares de Uruguay, fundamentalmente ANCAP y fundamentalmente UTE, que necesitan dólares para comprar petróleo, entre otras, pero son las más importantes. Para mí va por ahí. Los exportadores lo que dicen es, eso no está siendo suficiente, la rentabilidad de los sectores se está viendo comprometida. ¿Cómo calmamos las ansiedades y las preocupaciones? Bueno, en realidad, seguramente el proceso del año pasado se había diferente a este año. La rentabilidad no está dada solamente por el valor del dólar, está dada, entre otras cosas, por los rendimientos. Y este año, por rendimientos, precios, y este año particularmente empezamos un año con rendimientos proyectados agrícolas mucho mejor. El año pasado hubo seca, o sea que seguramente muchos de los rendimientos de este año terminen cubriendo gran parte de ese proceso de rezago. Pero además se da un círculo que es virtuoso, pero es la realidad. Como Uruguay, yo te dije hoy que tenía un 20% más de inversión que en el 2019, y además está exportando más, y tenemos récord de exportaciones. 2022 fue récord de exportaciones, este año vamos camino a lo mismo. Esto ingresa a dólares, o sea, presiona el dólar para abajo, eso es una realidad. Hablabas del crecimiento de este año y del buen desempeño que va a tener este año la economía, compensando también en cierta medida un año en que prácticamente no crecimos, que fue el año pasado. Si miramos ya no solo este gobierno, sino miramos el otro con también. Un 5% de crecimiento. Exactamente, pero si vemos los últimos dos gobiernos, en particular, bueno, en este caso estamos hablando de en el último gobierno, si tomamos las expectativas de crecimiento para este año, cerraría en un 1,3% de crecimiento promedio anual. El gobierno pasado cerró en un 1,1%, o sea que estamos hablando de 10 años de crecimiento muy lento de Uruguay. Y cuando le pregunta el Banco Central a los economistas que miren para adelante y digan a cuánto ven el crecimiento de la economía uruguaya, para los próximos 2 años dicen 2,5. Es decir, es un crecimiento muy bajo. Las expectativas de crecimiento están bajo porque en el Uruguay no hay nada a la vista que permita decir, bueno, sí, tenemos las capacidades para crecer más. ¿Qué se puede hacer al respecto? Inversión internacional es clave. Bajar el costo del Estado es clave. Ahí tienes dos elementos. Mejorar la competitividad y la conectividad del Uruguay, no solo en la vía de infraestructura, sino en la vía aérea, es clave. Pero además, vos no te olvides, y no lo volviste a no mencionar, que en el medio de este gobierno pasaron 2 años con crecimiento muy complicado por el tema de la pandemia, ¿no? Por eso digo, lo que los analistas miran hacia adelante, eso es lo que más me preocupa. Pero vos mencionaste el promedio de un gobierno que no terminó. En realidad tenés que proyectarlo con el crecimiento de este año. Yo creo que el Uruguay debería crecer por lo menos un piso, un 3% por año, para tener otro volumen de dinamismo económico. Pero para eso hay que generar las condiciones para hacerlo. Y yo creo que se están generando las condiciones para un segundo salto de oportunidades al desarrollo. Quienes nos acusan del tema del lavado de dinero, ¿no?, dicen que somos un paraíso fiscal. Sin embargo, hay otros que dicen que somos un infierno fiscal, ¿no?
¿Hay margen para tocar los impuestos? Para tocar los impuestos, para poder bajar algún impuesto. Mira, yo te voy a decir, lo voy a hacer por la positiva, no sé si te suena. Yo uso el doble positiva, porque es el doble tic. Sí. O sea, hecho y verificado. Yo me puedo comprometer a no subir los impuestos. Lo demás no ha sido claro en esto. No ha sido claro en esto. Algunos dicen bueno, que no pueden ni descartar ni confirmar. Otros, si bien el programa del Frente Amplio es una ensalada de buenas intenciones, que a lo mejor redimensionar la carga tributaria, pero el patrimonio y la renta, y lo envuelven todo, pero cuando te empiezan a hablar de redimensionar, redistribuir, reestructurar, es porque te la van a dar. Esto sin contar el plebiscito de la Seguridad Social, ¿no? Que nos lleva casi 4 puntos del Producto Bruto, y el IVA capaz que al 32% para poder bancar esto, o los aportes. Esta demencia, esta locura y esta irresponsabilidad que es el plebiscito de derogar la SAFAP y derogar el sistema y confiscar 22.000 millones de dólares de ahorro de los uruguayos, que el Frente Amplio va a tener que definirse. El Frente Amplio y los candidatos al Frente Amplio van a tener que definirse. ¿De qué lado están? Yo sé de qué lado estoy. Lo dije cuando empezaron a juntar las firmas. Yo estoy del lado de la defensa del sistema. Entre otras cosas, el sistema del 96, que es el que quieren derogar, no esta reforma, que defender el ahorro de los uruguayos. Lo que tú decías, ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo prefiero empezar por asegurar que no vamos a subir los impuestos y por trabajar por la vía de las deducciones, que me parece un tema mucho más plausible y un compromiso mucho más alcanzable. En lo demás, yo quedo esclavo de mis palabras. Bastante me pegaron porque dije, en un gobierno de Álvaro Delgado no vamos a subir los impuestos. Me dijo, no puedo decir eso. ¿Por qué no puedo decir eso? Si, ya hablo todos los días con el equipo económico, hablo con mi grupo económico y tenemos los datos de proyecciones y estamos en condiciones, en función de lo que vamos a hacer, de no tener que subir los impuestos para poder hacer lo que vamos a proponer. Ahora, dejando de lado el disparate que es la reforma de la Seguridad Social. No, pero no podemos dejarlo de lado, ya es una realidad, Federico. Ya es una realidad, lo tenés arriba de la mesa. Esperá que termine la pregunta, esperá. Sacando de lado ese disparate, ¿no? Estamos hablando de que siguiendo esa misma locura hay un 15% prácticamente del electorado que puso la firma al plebiscito. Supongamos ahora que ese plebiscito tiene un apoyo significativo, que no llega al 50%, pero sí termina siendo una votación significativa. ¿No te habla de que la reforma que implementó este gobierno de la Seguridad Social tiene o genera un descontento en un amplio porcentaje de la población y que por lo tanto habría que rever algunas cuestiones vinculadas con la reforma o por lo menos participar de otra forma a la gente y que la gente realmente entienda la importancia de este tipo de cambios? A ver, primero, vamos a ver el resultado final. Yo creo que esto excede el PIT-CNT. Yo creo que el Frente Amplio estuvo juntando firmas. Muchos no te lo van a reconocer, pero lo están haciendo. Varios partidos lo hicieron a viva voz. Los candidatos se aspirinaron todos y el Frente Amplio se lavó la mano y dio libertad de acción porque tenía costo político. En esto no podés andar con costo político. Es el plebiscito más importante de los últimos 40 años y el que condiciona más el futuro económico del Uruguay inmediato y las futuras generaciones en el sistema previsional. No podés andar especulando. Ahora, la reforma que hicimos fue la reforma posible, después de 2 años de diálogo social. Soy consciente de eso, ¿no? Estuvimos en la comisión de expertos, diálogo social, estuvieron todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, 92 entrevistas. Y el presidente de la República, antes de enviarlo al Parlamento, fue y se lo llevó a Fernando Pereira, al PIT-CNT, a Fernando Pereira, como presidente, mira, ahí tuvo un gaf, como presidente, porque está en comisión, pero como presidente del Frente Amplio. Yo también podría ir en el sentido contrario de lo que Federico dice, que terminar. ¿Para qué la lavativa en la que terminó la reforma para que después te la vayan a plebiscitar? Porque la verdad que esta reforma en poco tiempo va a generar otra vez déficit. Pero ¿sabes lo que pasa? Que primero, el plebiscito no estaba planteado. Segundo, el plebiscito no es contra reforma. El plebiscito es contra el sistema del 96, deroga la SAFAP. No se animaron ni a hacerlo en el Frente Amplio. El PIT-CNT, el Partido Comunista, el Partido Socialista, no se animó a derogar la SAFAP cuando el Frente Amplio fue de gobierno. Y lo proclamaban, Yo iba a los actos del 1 de mayo y hablaban de derogar la SAFAP. Sí, pero nunca estuvo en el programa.
¿Sabe por qué? Porque el Frente Amplio era un Frente Amplio muy diferente, donde había cortafuegos, donde estaba Tabaré Vázquez, donde estaba Daniel Astori, y donde obviamente también estaba Mujica, que había límites que no pasaban. Hoy el Frente Amplio tiene liderazgo, entonces pasan estas cosas. El Frente Amplio obviamente mucho más desbalanceado que antes. Muy bien, Álvaro, te agradezco que hayas estado. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Eso, suerte. Que pase bien. Gracias, Gusto. Fede. Por favor. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Muchas gracias. Este programa fue una presentación de